Y con ustedes, esto es Trión Live con Luis Oleg. Son las 10 de la mañana con 38 minutos y como les decía al principio del programa, tenemos una entrevista muy especial el día de hoy. Está desde Bogotá, desde Colombia, Juan Cortés. Él es artista audiovisual y profesor de programación de la Red Comunitaria Trans de Bogotá. Sus trabajos giran en torno a la investigación y los procesos interdisciplinares. En especial se ha interesado por las conexiones entre arte, ciencia y procesos educativos. Su obra está inspirada en el sonido y las fuerzas de la naturaleza. Y me da mucho gusto darle la bienvenida aquí a este espacio. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Luis, encantado de estar con ustedes. Un saludo a todos por allá. Oye, estaba leyendo este artículo que te dedicó la revista Rolling Stone hace unos años, de este hecho que fue un detonante pues, en tu obra, en tu carrera. Platícanos un poco de tu exposición que tuviste en 2016, me parece, en The Red Door. Red Door era un espacio muy interesante de Nueva York para la escena, digamos, de música rock a través de yo creo que de los últimos 40 años de la ciudad. Era un sitio que era, digamos, dirigido por un judío que se llamaba Giorgio Gomelsky, y él tenía ese sitio para poder prestarle salas de ensayos y de conciertos a bandas. Por ahí pasó los Rolling Stones, Bad TV, bueno, un montón de bandas así icónicas, Blondie de Nueva York. Y ya un poco en el ocaso de toda esa escena underground neoyorquina, el sitio quedó en una esquina de Chelsea, y se empezaron a hacer nuevos eventos ahí, un poco más ligados como a arte contemporáneo y a tecnología. Eso por una organización neoyorquina muy interesante que se llama Hyphen Hop, que tomaron control del lugar ya cuando Giorgio estaba muy mayor. La historia es que el sitio estaba a punto de ser demolido en el año 2015, porque obviamente la gentrificación de Manhattan hacía que ese tipo de espacios se convirtieran ahora en espacios de oficina, de hoteles, un poco la muerte, ¿no?, de esa vanguardia neoyorquina. Y entonces, para el cierre del lugar, me invitaron a mí y a otro artista alemán llamado Daniel Newman a hacer un concierto con los despojos de lo que quedaba del Red Door de todos esos años de historia, lo cual fue hermoso porque eran todos los amplificadores de los Rolling Stones, de todas las bandas, de todo el underground neoyorquino que pasó por ahí, ya viejos que quedaron ahí después de años de que lo utilizaban de sala de ensayos, y hicimos esculturas con esos amplificadores, y intentamos conectarnos como a todas esas máquinas rotas y hacer sonidos a partir de eso, un poco reviviendo esa última historia de ese espacio. Entonces, ese fue el concierto de Red Door que viste en esa revista. Ahí estaban curadores del MoMA, del Whitney, porque Hyphen Hop es un espacio que activa eventos en Nueva York donde van todo tipo de curadores de exhibiciones. Y a raíz de eso me invitaron a hacer un proyecto en el MoMA en el año siguiente, en 2016. Exacto. ¿Qué es este proyecto que hiciste? No sé si es el único o han sido varios. El proyecto que hiciste en colaboración con el Departamento de Diseño del MoMA, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto. Estaba leyendo aquí en la información que tengo que estaban invitando a artistas colombianos y la mayoría se fue por el lado de querer retratar el tema de la violencia, pero tú quisiste más bien enfocarte pues en estos otros aspectos más positivos, más bonitos. Platícanos de esto. Sí, yo siempre he creído que la tecnología debería ser, además de algo que facilita la vida, debería ser pensada como un puente a poder pensar empáticamente en las conexiones que tenemos con otras especies. Entonces, cuando me invitaron a hacer ese proyecto allá en el MoMA, yo lo que dije sería muy interesante empezar a pensar el tema prostético, que era parte de esa exhibición de diseño que tenía el área de diseño del MoMA, en la cual habían unas compras que hacía el MoMA a varias digamos, sitios tecnológicos contemporáneos. Estaban haciendo la compra, por ejemplo, de Arduino, la compra de ciertos códigos tecnológicos de la época, y yo dije, bueno, hagamos algo con prostéticos que vincule el arte a lo que está comprando el MoMA en términos de diseño, y que podamos pensar estas conexiones con la naturaleza de una forma distinta desde el arte. Para eso me uní con varios artistas de acá colombianos, diseñadores de ropa, sobre todo a New Cross, que es una marca colombiana increíble,
y a otro par de artistas, Santiago Cortés y David Vélez, y armamos todo un proyecto alrededor de esos puentes de conexión a la naturaleza que se llamó Híbrido. Ujú. Y estuvo ahí en la perdón, en el departamento de diseño, el MoMA, y se hicieron varios programas pedagógicos alrededor de eso, varios talleres de tecnología. Ok. Platícanos de este proyecto porque está muy interesante, porque emula algunas funciones de los animales, ¿no? Esta gabardina que está hecha a base de fibra óptica, me parece. Cuéntanos más de este proyecto. Ah, por supuesto. Entonces, digamos, el centro del proyecto era poder pensar en que hay, digamos, animales aquí endémicos de Colombia que tienen otras gamas de sentidos y que pues perciben el mundo circundante alrededor de ellos, es el mundo de ellos de una forma pues particular, que está Ujú. vinculada a sus sentidos. Y que por el tema de las traducciones y de las traslaciones que se pueden hacer por medio electrónica, es decir, con lo que uno hace cuando está censando el mundo, es traducir una señal electromagnética, o lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Hablar por ondas de radio, es traducir señales Mm. a bits, ¿no? Digitalizar señales para poder traducirlas y entenderlas de otra forma. Bajo ese principio, pues uno podría empezar a ficcionalizar desde el arte y decir, bueno, yo puedo traducir cosas de esos campos de percepción que tienen los animales. Es decir, si el tiburón a través de la ampulla de Lorenzini, que es el órgano que tiene en la trompa para sentir el electromagnetismo, hace esa traducción, yo podría empezar a pensar, por ejemplo, en bobinas para traducir el electromagnetismo a Mm. unas señales que yo pueda entender y después representar de alguna forma. Entonces, decidimos utilizar esas lógicas, como esas traducciones metafóricas, Sí. para vincularlas a la ropa. Y es decir, ¿cómo puedo tener yo una gabardina que pueda activarse en torno a los sentidos que tendría un tiburón? Es decir, a los campos electromagnéticos que recibe y siente. Y cómo puedo empezar a sensar otras cosas que no son las que mi cuerpo sensa. Ujú. Y, por supuesto, esto para llevar una reflexión y decir, el mundo va mucho más allá de lo que podemos pensar nosotros como humanos y una conexión empática tiene que partir también de intentar ponerse en los sentidos del otro, así sea una ficcionalización y así sea imperfecta, incompleta, pero es necesario porque muchas veces esos mismos sentidos de ese otro son atropellados y atravesados por cuestiones antrópicas, ¿no? Pensemos en las antenas y en los pájaros, pensemos en todos los ruidos debajo del mar y en todos los animales que vienen ahí debajo, pensemos en todas las conexiones electromagnéticas que básicamente forman todas nuestras redes tecnológicas y todos los animales migrantes. Y eso era sí, un ejercicio interesante desde el punto de vista Sí. artístico, yo creo. Sí, sí, sí. Pues es que reflexionar justamente en cómo reinterpretas a partir de lo que el hombre ha creado, en este caso la tecnología, y basarse en eso pues para poder reinterpretar estas funciones que están en la naturaleza, en los animales, en esta rana endémica de allá de Colombia, en el tiburón. La verdad es muy, muy interesante y también por eso queríamos platicar contigo acerca de tu trabajo. Y otra cosa que también está bien interesante que tú has hecho, es, a ver si lo entendí bien, tú capturas información, capturas datos de campos electromagnéticos, ¿verdad? Y tú los reinterpretas como arte, que por Ujú. ahí hiciste un ejercicio leyendo durante 2 años, capturando información del centro de Colombia, me parece. ¿Cómo funcionó esto? Sí. Pues es que básicamente, digamos, lo que estamos haciendo acá en radio es una traducción electromagnética a unas frecuencias que podemos después convertir en, digamos, sonidos audibles en torno Ajá. a una traducción. Y ese es un principio que tú puedes utilizar para otras gamas de ese espectro electromagnético, ¿verdad? O sea, el espectro electromagnético es bien grande y digamos, las máquinas de una ciudad emiten, digamos, frecuencias dentro de ese espectro. Entonces, si tú, digámoslo en términos, no voy a ser muy preciso, digamos, científicamente, pero si tú te sintonizas con esas frecuencias que emiten las máquinas, tú podrías hacer un mapa acústico de los ruidos de las máquinas de una ciudad. Ujú. Que si tú piensas un paisaje sonoro de una ciudad en torno, no sé, a los carros, a las personas que están hablando en la calle, ahí tienes un espectro, o un espectro, que es el audible, digamos, normalmente por los humanos, pero hay otros que también componen el ruido de lo que es el paisaje sonoro de una ciudad.
a mí me parece que el maquínico en una ciudad industrializada y en estas nuevas urbes contemporáneas es otro, digamos, otro paisaje sonoro que debe ser tenido en cuenta, precisamente porque tiene que ver con unas nuevas radiaciones y unos nuevos ruidos que, si bien nos afectan de una forma a nosotros como humanos, puede que no tan grave, sí creo que tiene que ver mucho con unos nuevos, digamos, espacios de contaminación acústicos para otras especies. Ujú. Y a mí siempre me gusta hacer como el puente ahí, ¿no? Como si tenemos tecnología, pensemos qué otras posibilidades tiene, ¿verdad? Claro. Porque normalmente la tecnología pues es muy útil y en términos como económicos y industriales pues tiene unas visiones que son bastante sesgadas y yo creo que lo que tiene la cultura de interesante siempre es poder señalar a los otros usos de la tecnología y desusos y usos subversivos en el sentido que son como otras versiones del uso de la tecnología. Ujú. Ahora platícanos ya del trabajo final que resulta después de todo esto que haces, esta recopilación de datos, estas piezas hermosísimas que tienes ahí en tu perfil de Instagram, ahorita lo vamos a compartir, de estas imágenes, Gracias. son imágenes de lo que resulta después de medir toda esta información y traducirla y plasmarla en este arte. La verdad es que están muy hermosas las imágenes, Juan. Ay, muchísimas gracias. Sí, yo en esa época estaba bien obsesionado con las traducciones de electromagnetismo y pasé los primeros años, entre otras porque yo estaba todo el tiempo colaborando con un ingeniero electrónico que de hecho se especializó en eso y que él ahorita es un postdoctorado en señales electromagnéticas. Entonces, eso a mí me inspiró muchísimo, trabajar de la mano de él, intentar entender, digamos, a través de mis ojos digamos, su estudio, que era muchísimo más complejo de lo que yo podía entender. Pero de ahí se hicieron imágenes, dibujos, mapas gigantes alrededor de esas representaciones, esculturas. También de ahí, por supuesto, viene la idea, o fue la primera semilla de la idea del proyecto de lo del MoMA, y de ahí para adelante, eso fue una idea que me llevó hasta los proyectos que he hecho hoy en día, donde también esas traducciones alrededor de animales son, digamos, son súper importantes. Ujú. Pero de todo tipo de cosas. Cuando entren a mi Instagram, ahí van a ver un montón de cosas relacionadas a magnetismo y todos son los experimentos de esa época. Sí. También, miren, un poco, es que yo vengo de una familia, mi padre era o es un científico muy prestigioso y yo un poco siempre intentaba entender sus experimentos desde mi óptica, que era pues bien distinta a la de él, mucho menos académica, por decirlo de alguna forma, pero yo siempre creí que uno podía acercarse, digamos, a una rama de, por ejemplo, científica como el magnetismo, qué sé yo, desde el punto de vista artístico, desde la experimentación, desde probar cosas, desde jugar con cosas, desde poner cosas que aparentemente no tienen mucho sentido inicialmente, pero sí pueden visualizar y también sensibilizar sobre los fenómenos. Y eso me pareció muy interesante, esas conexiones ahí entre arte y ciencia. O sea que fue fundamental entonces esta influencia científica para poder tomar ese rumbo en tu carrera. Sí, sí, a mí me encantaba escuchar a mi padre, me encantaba escuchar a Santiago Cortés, que es mi mejor amigo y científico, y a partir de ellos fue pues que yo empecé a trabajar. Fue súper fundamentales porque, claro, en la Facultad de Arte, digamos que las conversaciones tendían a ser muy endógenas, muy entre nosotros mismos, como arte hablando de arte, en fin. Ujú. Y yo creo, y esto es como una recomendación a las personas que estudian arte, es que miren por fuera de su facultad, que las cosas interesantes casi siempre están Exacto. ahí afuera. Sí, sí, sí. Y Sí. además admiro mucho cuando se unen el arte y la ciencia porque resultan cosas extraordinarias, la verdad, cosas bellísimas que pues, como decía este artículo que estaba leyendo, que probablemente el que no las veamos no quiere decir que no existan, ¿no? Entonces, el Claro. poder interpretar de alguna forma en arte estos fenómenos que al ojo humano son invisibles, pero que ahí están, y poder tener la capacidad de poderlo interpretar y plasmarlo, ya sea a lápiz, ya sea en una impresión, en una fotografía, en toda la obra que tienes, es maravilloso. Ahora con la pandemia, pues supongo que el rumbo ha cambiado un poco o ha sido el mismo. ¿En qué estás trabajando actualmente, Juan?
Yo en 2017, después de hacer todo este proceso del MoMA, después de estar mucho tiempo por fuera de Colombia, llegué con una enorme necesidad de, digamos, de trabajar con otras personas, de encontrar compañeros y compañeras con quienes poder hacer, digamos, nuevas obras y nuevos procesos. Y me dediqué a buscar compañeros y compañeras de trabajo. Y junto a varios amigos fundamos un colectivo que se llama Atractor. Y Atractor es un colectivo muy, muy interesante, del que me siento muy orgulloso, que trabajamos en procesos también interdisciplinarios con científicos, con científicas, personas de otras profesiones. Y llevamos desde 2017 y por supuesto nos cogió la pandemia juntos. Y el trabajo fue pues muy interesante porque era también ver un poco digamos, cómo ese mundo que nosotros teníamos de virtualidad empezó a ser el mundo de todos, ¿verdad? Ujú. Como era necesario para muchas otras personas de otras ramas empezar a pensar sus prácticas y replantar sus procesos desde la virtualidad. Y para nosotros eso era una rama bien cómoda porque nos habíamos movido ahí en esos escenarios virtuales de programación, de teleconferencias, de trabajos interdisciplinarios de ese tipo. Entonces, de alguna forma, nosotros entendimos muy bien nuestra potencia en ese espacio y empezamos a pensar, por ejemplo, en cómo organizar espacios de colaboración alrededor de la pandemia. Hicimos unas 3 exhibiciones bien interesantes con Naciones Unidas, Ok. donde llamamos artistas de todo el planeta, básicamente, a hacer obras pensando digamos, el papel en este caso era el feminismo y los nuevos medios. Entonces hicimos Poéticas Subversivas, Subversive Poetics, que fue una exhibición presentada en México, de hecho, la presentamos en México en el Foro Generación e Igualdad de este año. La hicimos en París también, todo a través de la virtualidad, ¿no? Pero con artistas de la India, de Estados Unidos, de México, bueno, en fin. Y luego hicimos también, perdón, y antes de eso también hicimos unas curadurías acá en Colombia, también donde hablábamos de obras virtuales, donde hablamos de procesos de arte desde la virtualidad y sacamos unas exhibiciones interesantes. Entonces, de alguna forma, como que nos entendimos muy bien en la virtualidad. Sí. Así ha sido aunque claro, pues los procesos de trabajar y experimentar con cosas físicas se han cambiado bastante, por supuesto. Y más como alguien como tú que pues necesita sí estar de manera presencial, ¿no? En el entorno para poder medir, para poder recopilar toda esa información, también es esencial. Y hay cosas que pues Sí, no se pueden dejar de hacer, ¿no? ¿Verdad? exacto, sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Oye, pues quiero agradecerte por regalarnos estos minutos. La verdad es que tu obra es fantástica. La verdad es que llamó muchísimo la atención de nosotros y por eso decidimos invitarte el día de hoy para que nos platiques, para que nos platicaras un poco más de lo que estás haciendo y pues invitarlos a que te sigan en las redes sociales. Me decías que ya te había tocado exponer acá en México, estuviste exponiendo en Monterrey y pues en algún momento seguramente regresarás por acá y nos encantará ver tu obra en vivo y a todo color, como decimos acá en México. Encantadísimo, ojalá se presente la oportunidad pronto. Muchas gracias, Luisa, más por dar espacio pues a este tipo de arte que es bien particular y que de verdad no tiene tanta presencia en medios de comunicación tradicionales y tan importantes como el tuyo. Así que muchas gracias en nombre de todos mis compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Juan Cortés. Oye, ¿cómo te seguimos en redes sociales, en Instagram principalmente? Está Juan Cortés 79 y Tractor Studio, que ese es el nombre de mi grupo. Y hay cosas muy interesantes ahí. En esos Arroba, dos estoy en Instagram. excelente, arroba Juan Cortés 79. Arroba Juan Cortés 79. Síganlo porque de verdad vale mucho la pena lo que hace Juan. Muchísimas gracias, un abrazo hasta Bogotá y pues acá estamos en contacto. Por favor, cuando vengas avísanos para platicarle a todo el mundo que vas a andar por acá. Un abrazo, Luis. Muchas gracias y saludos a todos y todas. Escucha Trión, sé diferente.